Perfecto, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta versión del Congreso El Administrador de la Nueva Era, llamado Un Salto de Calidad. Se le ha dado este nombre toda vez que en la propiedad horizontal, en la administración de condominios, son muchas las normas técnicas de calidad que en los procesos se hacen obligatorias, que deben ser del resorte y del conocimiento de los administradores de comunidades, de los gerentes de propiedad horizontal, de quienes integran los consejos de administración y sus juntas. Elemento que ha sido rezagado, que ha sido frenado o dejado atrás dentro de la experiencia de formación, de capacitación y de educación en un contexto amplio de región y donde las normas técnicas de calidad buscan no solamente la mejora continua, sino que la totalidad de procesos, procedimientos y actividades tengan unos estándares altos que permitan eventualmente cumplimiento, compliance y ante todo el logro de resultados, de metas y de objetivos planificados y proyectados. Ejemplos claros como la ISO 9001, que dentro de sus elementos y sus variables más importantes vamos a destacar toda esa parte de la planificación, pero también debo gustosamente comentarles, contarles, informarles que trae la parte de selección y evaluación de proveedores. Gran vacío que tenemos en las propiedades horizontales ante la inexistencia de procesos de selección formal. Igualmente, un compliance frente al cumplimiento normativo, que en las propiedades horizontales no es escaso, todo lo contrario, es suficientemente amplio en el ámbito de cumplimiento de normas legales de tipo civil, de tipo ambiental, de tipo administrativo, y donde no solamente se va a hablar de contratación, una contratación que ha sido enseñada, pero dejando olvidado en buena medida todo ese proceso de la invitación, de la selección, de la calificación e incluso del posterior seguimiento y vigilancia que se le debe hacer a los contratos. Temas de actas, temas de gestión documental y archivística en el contexto colombiano que se tiene la Guía Técnica Colombiana 185 para las actas y no tener esos libros gruesos de 60, 80, 100 páginas que se suelen imprimir o en archivo digital y que reciben el nombre de acta. Temas relacionados también con la ISO 9001 y la 18788 frente a los protocolos de vigilancia y seguridad privada o una TCGP 1000 que también es obligatoria para las empresas de vigilancia y seguridad, dejando atrás, por favor, sin lugar a dudas, esos mal llamados valores agregados y centrarnos realmente en la exigencia de un servicio, como lo es el de vigilancia y seguridad privada, y así trasladarlo a través del conocimiento de estas normas técnicas a las exigencias que hace el administrador y representante legal. Encontraremos muchísimas normas en estos 3 días, 3 días de jornadas netamente académicas y donde tendremos innovación, como es el caso de la ponencia o del trabajo que nos trae GRM relacionado con la poligrafía, donde vamos a romper ese mito o ese tabú que se ha creado a través de la poligrafía en redes sociales, en Hollywood, en películas y demás, y vamos a encontrar en ellos 3 enfoques, 3 gestiones gracias a la poligrafía que van a blindar el patrimonio económico de las propiedades horizontales y los condominios, que van a asegurar a través de un alto índice la gestión del administrador, como también ese proceso de selección de que venimos hablando, y no solamente del administrador de propiedad horizontal y condominios, sino de otras personas que se contratan, bien sea a través de la administración o a través de nuestros propietarios y residentes. La gestión en términos de mantenimiento, en términos de ascensores, la gestión que se debe realizar a pesar de que ya cumple muchos años, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que en su momento tuvo como base la OSAS 18000
pero hoy estamos hablando de una ISO, de una NTC 45000 y 45001, y que es también del conocimiento en el contexto colombiano y que debe ser además de conocimiento en el contexto regional, toda vez que estamos hablando de esa seguridad, no solamente de una seguridad física, sino de una actividad continua a través de ese ciclo de Deming. Importante, porque el ciclo de Deming se encuentra en todas las normas técnicas, partiendo desde la Organización Internacional de Estándares, la ISO, que es la que aglutina todos los países que tienen su normativa técnica, que se han acogido a la misma y que en el en el concepto colombiano es una NTC. Podemos mirar igualmente en Ecuador y en otros países donde se ha desarrollado sin lugar a dudas a la par el marco técnico normativo paralelo a la legislación vigente en nuestros países. Tenemos la participación no solamente grata, sino grande, de organizaciones internacionales de amigos de la propiedad horizontal en Colombia desde hace muchísimos años. Inicio con las damas, un saludo muy especial a Tibaire Altuve, presidente, cabeza de la Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios de Venezuela, su grupo, su equipo de trabajo. Igualmente, Mara Cavazos desde México, presidente de la Red de Administradores de Condominios en México. Mario Vargas, quien desde la ciudad de Panamá, también cabeza de organizaciones, uno de los partícipes y gestores de la hoy nueva ley de propiedad horizontal del país hermano, y no menos importante y grande también en la propiedad horizontal, Aníbal Ahumada desde Chile, asesor consultorio hoy en día, el presidente de la ULADI, la Unión Latinoamericana de Administradores Inmobiliarios. En estos 3 días vamos a recibir experiencia, conocimiento, saberes, pero no solamente esa parte del saber teórico, sino ese salto a la práctica real y de cómo el administrador y el gerente de la propiedad horizontal va a lograr mejorar su gestión, además de tener este conocimiento. Una de las preguntas que se generaron en las mesas de trabajo previas dentro de la organización del SEANE precisamente fue: ¿y cómo contrata el administrador si no conoce qué contratar y a quién contratar? Si no conoce qué exigir de sus proveedores, y que sin lugar a dudas es el camino, y es un camino amplio y expedito en este momento, porque recordemos la responsabilidad que recubre esta hermosa actividad que es administrar propiedad horizontal, pero también lo es para todos aquellos prestadores de bienes y servicios o proveedores, como lo trata la ISO 9001, y vamos a evitar de esta forma, dentro de una gestión y prevención de riesgo, muchos de los problemas legales de la falta de comunicación, de la inexistencia de control y, lo que es aún mejor, vamos a ir aclarando el panorama de esos roles gerenciales y de esos papeles diferenciales que hay entre administradores, contadores, revisores fiscales, y generando una sinergia que permita una comunicación asertiva y efectiva dentro de nuestro gobierno corporativo, entendido como los diferentes órganos de dirección y administración de propiedades horizontales, condominios, y de esta forma siendo conscientes de que la capacitación de hoy, el administrador del mañana, es el SEAN, el Congreso, el administrador de la nueva era, ese espacio por excelencia que viene formando en un evento al 100% académico a administradores no solamente en Colombia, sino en países vecinos. Sean ustedes bienvenidos, y que esta transmisión de información, de conocimiento, no solamente sea vista así, sino realmente esa creación de conocimiento de todos nuestros ponentes, de todos nuestros expositores, quienes con toda su experiencia y su trayectoria ya han logrado procesar la información, la han logrado poner en práctica y están en estos días para transmitirla.
La grata noticia de que más adelante también tendremos en el espacio de Propiedad Horizontal al Día programas exclusivos con ellos sobre estos temas y donde ampliaremos muchos más y conoceremos a fondo no los elementos que nos diferencian, sino aquellos elementos que nos unen, que nos integran y que nos vuelven un todo, hablando regionalmente de propiedad horizontal, de administración de condominios y sugerencia. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio a la primera ponencia a cargo del doctor Osvaldo Alfonso Consuegra, abogado, especialista en Derecho Procesal y en Derecho Penal, catedrático de varias universidades como la Universidad Libre, la Gran Colombia, el Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad Autónoma. Delegado por Colombia ante la Organización de Naciones Unidas en los temas relacionados con derechos humanos. Y actualmente cursa maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad de Bolonia. Por favor, doctor Osvaldo Consuegra, el auditorio es completamente suyo y sea bienvenido a este espacio Congreso El Administrador de la Nueva Era 4, un salto de calidad. Doctor Estanislao, muy buenos días. Un saludo cordial para todos los integrantes del grupo de ponentes y también a todos los espectadores, personas que sin duda alguna son conocedoras e interesadas en el desarrollo de la gestión de la propiedad horizontal desde los diversos ámbitos en los que se moviliza este ejercicio, más allá del ejercicio netamente profesional o técnico que usted pueda ejercer, el rol que cumple tanto el administrador como todos los miembros de los órganos de administración en la actualidad tienen un alto régimen de habilidades sociales que resultan absolutamente fundamentales para desarrollar. Bajo ese ámbito y bajo esa premisa, el día de hoy vamos a abordar una temática que ha venido cogiendo mayor calado en el transcurso o en el devenir del desarrollo de cada uno de los ítems que recogen, ¿sí?, el concepto que vamos a abordar hoy, que es el compliance. Este concepto que ha venido teniendo una evolución y una incorporación al sistema de gestión en cumplimiento de las propiedades horizontales, nos invita a analizarlo, a incorporarlo, a adaptarlo a ya el estricto y técnico manejo que deben albergar las propiedades horizontales. Hoy en día, el desarrollo de cada uno de estos elementos, de cada uno de los componentes que integran el sistema de gestión, nos deben abocar a albergar un elemento que integre en su totalidad el componente de metas y objetivos frente a la gestión legal como a la prevención de los riesgos que potencialmente se pueden encontrar en torno al desarrollo de las actividades a ejecutar. Y es que nosotros no podemos dejarnos en la actualidad del proceso en el que se incorpora el concepto de compliance dentro del sistema de gestión de la administración pública en la actualidad. A habilitar, solicitar también al anfitrión de que me permita habilitar la pantalla para poder incorporar unas diapositivas que nos vayan a permitir hacer una actividad mucho más pedagógica en torno a el concepto de compliance. Mientras tanto, vamos a hacer una referencia al concepto. El nacimiento del concepto, ¿sí?, de compliance
da origen fundamentalmente a la etapa en la que ha venido o se desarrollaron diversos fenómenos o hechos que políticamente afectaron el devenir y la credibilidad de las instituciones. El primer caso en que se coloca de presente la necesidad de incorporar el compliance se da en el caso del Watergate. En la administración de Richard Nixon en los años 70 se evidencia que los actos de corrupción que produjeron fundamentalmente la destitución del presidente Nixon dentro de la causa, ¿sí? De malos manejos, de sobornos y de interceptaciones que se habían venido dando dentro del gobierno y a causa precisamente de la ejecución de intereses non santos en el desarrollo de cada una de las actividades propias de la labor gubernamental, y obligó a fortalecer un juicio sobre la responsabilidad penal como jurídica en su complejidad y de anticorrupción, como se dio en el caso del Foreign Corrupt Practice Act de 1977, que empieza a incorporar una serie de elementos, de prácticas que deben utilizarse, que deben ejecutarse en el desarrollo de una adecuada gestión. Bajo ese mandato se empieza a trasladar del escenario de lo público al escenario de lo privado de compliance como una estrategia que permite recoger los diversos elementos que resulten necesarios para el desarrollo de una adecuada gestión. Es a partir de este escenario que empieza a incorporar, todavía no tengo la posibilidad de habilitar Ya está habilitado, doctor. Perfecto. A partir de este elemento, empezamos a evidenciar que su expansión, en referencia al concepto de compliance, se da en territorios fuera del continente americano, especialmente en Europa, y posteriormente se incorporan a las dinámicas de gestión empresarial del continente latinoamericano. Bajo esa premisa, surge el concepto de compliance o se incorpora al sistema de gestión, tanto jurídico como administrativo, desde el sector privado. Más adelante, con el devenir y con el desarrollo de las circunstancias de carácter político en Colombia frente a los diversos fenómenos constitutivos, empiezan a incorporarse dentro del sistema nacional, trasladándose del sector privado a, a las entidades de gestión colectiva y posteriormente empieza a hacer un salto a la propiedad horizontal. Entonces, hemos evidenciado que el proceso evolutivo de compliance en Colombia parte de una incorporación de la empresa privada, pasando por las entidades de gestión colectiva y finalmente termina en la propiedad horizontal. Entonces, podemos decir que el compliance tenuemente se ha venido incorporando a las gestiones administrativas de las propiedades horizontales, no menos en un término de 25 años, teniendo un auge en los últimos 10. Bajo ese ámbito, nosotros podemos denominar que el compliance se constituye como un elemento o un conjunto de procedimientos y de buenas prácticas adaptadas para las organizaciones en aras de identificar, en aras de clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer así diferentes mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
Aquí es importante tener en cuenta dos elementos que se extraen del concepto de compliance. El primero es que el compliance está dirigido para el cumplimiento de las leyes. Existe una estructura nacional que coerciona a las propiedades horizontales para el cumplimiento de sus deberes. Encontramos la Constitución, encontramos las leyes y encontramos las sentencias judiciales. Estos son los elementos que fundamentalmente están dirigidos a que el compliance se constituya como una herramienta que permita hacer más efectivo el cumplimiento de las leyes y el ejercicio de la gobernanza. Pero también tenemos otros dos elementos que resultan muy importantes. El segundo sería, en este caso, la determinación de los valores que estamos incorporando dentro de nuestra gestión. ¿Qué clase de valores queremos o pretendemos dentro de las propiedades horizontales incorporar? Este elemento es un elemento que sobresale o rompe con el paradigma de lo legal y busca establecer parámetros de eficacia y de eficiencia. Son elementos que responden precisamente a qué? A la incorporación del ADN propio del concepto de propiedad horizontal, el marco que nos permite diferenciarnos como un órgano de gestión colectiva y que rompe precisamente con el paradigma propio del compliance en términos empresariales. Y es que en un primer escenario, en el campo empresarial, lo que se busca fundamentalmente en el desarrollo del compliance es garantizar la obtención de utilidades. En el caso de la propiedad horizontal es todo lo contrario. Lo que se busca en este caso es promover ámbitos de prosperidad general, ámbitos de eficiencia y de eficacia en la asignación y en la distribución de los recursos y en el logro, por supuesto, de una estabilidad económica que permita garantizar en lleno el cumplimiento de algunos parámetros propios de los valores que consagra la propiedad horizontal. Pero la pregunta en este caso, y finalmente, bueno, antes de entrar a hablar del concepto de los valores, evidenciamos que finalmente también existe otro elemento a tener en cuenta junto con las dinámicas del cumplimiento legal y del cumplimiento del desarrollo de condiciones éticas y fundamentalmente está amarrado a la prevención y a la detección de los riesgos. Entonces, bajo esta premisa, encontramos que el desarrollo, ¿sí?, tanto ético como legal, pero en especial, ¿sí?, la garantía de una adecuada ejecución bajo el desarrollo de pasos metódicos que garanticen que se adecue el ejercicio de buenas prácticas, también es un elemento estructural del compliance que debe, por supuesto, profundizarse cada vez y cada tanto para así desarrollar un ejercicio que permita cumplir con un círculo adecuado de pasos que garanticen un adecuado desarrollo de las actividades propias de la gestión de una propiedad horizontal. Entonces, bajo esos elementos encontramos que en el desarrollo de esta dinámica, quisiera preguntar si ya alcanzan a ver las diapositivas. Sí, señor, ¿Se alcanzan a ver? Perfecto. Entonces, bajo esta premisa, el compliance recoge no solo aspectos normativos, sino también está dirigido al recogimiento de diversas técnicas, de diversos documentos técnicos que nos permitan adecuar a las necesidades, ¿sí?, a los valores. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el concepto de valores en la propiedad horizontal
tiene una identificación muy concreta. Si nosotros hacemos una referencia a qué valores incorporamos y que nos diferencian del desarrollo empresarial y que constituye precisamente parte del ADN de las propiedades horizontales, debemos hacer una remisión expresa, ¿sí?, a el artículo número 2 de la ley 675. Y es que el artículo número 2 es muy claro en establecer cuáles son, ¿sí?, los principios orientadores de la propiedad horizontal. Nosotros hablamos de una función ecológica de la propiedad, encontramos la convivencia pacífica, encontramos el respeto a la dignidad humana, encontramos la libre iniciativa y encontramos el debido proceso. Bajo estas premisas, nosotros tenemos elementos que nos permiten, ¿sí?, atender las diversas necesidades, atender el desarrollo estructurado y sistematizado de cada paso que se desarrolla en el actuar de la gestión efectiva y de cumplimiento dentro de las propiedades horizontales. Bajo ese ámbito, encontramos y analizamos, ¿sí?, que dentro del marco del compliance en las propiedades horizontales en Colombia tenemos aspectos dentro del marco legal y encontramos aspectos dentro del marco de las normas técnicas, finalizando en aspectos propios y constitutivos de las dinámicas de la propiedad horizontal, como se considera en este caso el reglamento de propiedad horizontal y las decisiones que tomen los órganos de control, de vigilancia y de administración de la propiedad horizontal. Entonces, nosotros podemos encontrar dentro de ese aspecto que las leyes nacionales, ahorita vamos a hacer una breve enunciación de las normas que componen un marco legal amplio del ejercicio del desarrollo de la propiedad horizontal, pero también encontramos que el aspecto interno, el fuero constituyente interno, pues lo materializamos en el reglamento de propiedad horizontal. Pero esto no significa que sea la única herramienta que permita evidenciar la importancia del compliance y del conjunto de procedimientos y de buenas prácticas. También encontramos las normas contables, las normas laborales, encontramos aquellos elementos que debemos diseñar para el proceso de adquisición en garantía de cada uno de los pasos que son propios precisamente del ejercicio de la administración de la propiedad horizontal. Como en este caso podemos evidenciarlo frente a los procesos de adquisición, frente a los procesos de conservación, frente al mismo proceso de administración, funciones que vamos a desagregar en el artículo 50 y 51 de la ley 675. Desarrollar el compliance y determinar los alcances que estos deben tener, pues nos obligan a ejecutar unos pasos metódicos que nos invitarán a comprender cada uno de los pasos que se deben desarrollar en el marco, ¿sí?, de ejecución de un sistema de gestión de cumplimiento. Nosotros acá debemos hacer entonces una referencia explícita a la ley ISO 37301 de 2021, un elemento que ha venido teniendo una evolución precisamente a través del desarrollo de las normas técnicas, especialmente de las fuentes técnicas australianas, que propone que deben cumplirse una serie de pasos que nos permitan, de manera sistematizada, de manera metódica, pero respetando también algunos elementos propios de la participación, de la necesidad de asumir diversas posiciones que no solo estén amarradas a conceptos netamente positivistas, de conceptos netamente matemáticos, sino que también permitan, por supuesto, recoger las necesidades y las demandas de los diversos agentes que componen el ecosistema propio de la propiedad horizontal. Es aquí donde encontramos entonces órganos como la Asamblea
que es el máximo órgano, pero que también debe hacer una lectura clara de las necesidades que tiene cada uno de los copropietarios, sin desconocer también el hecho de implementar un adecuado marco legal que garantice que dentro de las copropiedades se esté no solo estableciendo el cumplimiento del marco legal, sino que con la acotación y con la importancia de la integración de los demás órganos, vamos a lograr el cumplimiento de los valores éticos y, por supuesto, determinar un análisis de los riesgos que potencialmente se puedan visibilizar. Entonces, cuando nosotros hablamos del contexto de la organización, volvemos a hablar, uno, de la implementación de un sistema de gestión de cumplimiento, la necesidad de desarrollar algunos estándares, pero también es importante establecer las características diferenciales de la propiedad horizontal. La propiedad horizontal, por su naturaleza, es dinámica porque recoge aspectos propios de la visión comunitaria de las necesidades comunitarias. El derecho a la propiedad horizontal es el derecho de la comunidad. ¿Sí? Y al entender que la comunidad no solo obedece a un aspecto de carácter material, no solo son las zonas comunes las que son objeto de legislación, sino que también lo que se legisla es la convivencia, ¿sí? Tanto social como comunitaria, encontramos, ¿sí? Elementos que debemos tener en cuenta a la hora de poder establecer una contextualización. El contexto se torna como un elemento estructural. Nosotros no podemos pretender incorporar un aspecto homogéneo, ¿sí? Exclusivamente ligado a las normas técnicas y las normas legales, sino que también debemos acotarnos a el cumplimiento del análisis del territorio, de las dinámicas sociales, de las dinámicas relacionales de los sujetos que hacen parte de la copropiedad. Hasta qué punto, ¿sí? Los moradores, hasta qué punto los residentes, hasta qué punto, ¿sí? Los propietarios tienen una relación, una estructura simbiótica que determina su alcance en cada uno de esos escenarios. También debemos identificar la naturaleza de cada una de las propiedades horizontales. Este ejercicio de compliance no está dirigido exclusivamente para ser homogéneamente implementado en entidades que prestan, ¿sí? O que tienen una destinación desde el ámbito comercial, como ocurre también en aquellas que simplemente están destinadas para el uso residencial. Cada entidad debe responder a unos elementos que ustedes pueden visibilizar en estos momentos. El modelo económico es básico para identificar tanto el tamaño como la complejidad, como la característica, ¿sí? De las actividades y de las operaciones, las dinámicas de relacionamiento que se dan, ¿sí? En el caso de las entidades o de las propiedades horizontales que tienen una destinación de carácter comercial o mixto, evidencian, por supuesto, que se deben generar elementos disruptivos que les permitan recogerse como parte también de ese ecosistema de propiedad horizontal. El contexto jurídico, regulatorio y normativo, que es el conjunto de normas que potencialmente pueden aplicar la situación económica, claramente el número, ¿sí? De unidades residenciales, el monto que se les asigna como parte del pago de la cuota de administración, la capacidad económica de la copropiedad es un elemento que va a permitirnos definir el contexto. No es lo mismo la ejecución de un compliance de unidades residenciales que tengan un número reducido, ¿sí? 10, a, por ejemplo, Centro Comercial Santa Fe. Cada uno de ellos cuenta con unas capacidades económicas. Esto significa que no por eso no se puede aplicar el compliance, todo lo contrario.
En los niveles micro debe apostarse, ¿sí?, a la determinación básica de ejecutar pasos sistematizados y de procedimiento que nos permitan, bajo este análisis, desarrollar procesos que respondan a la necesidad del desarrollo de actividades que permitan, desde lo micro, garantizar que se puedan desarrollar una defensa férrea de los recursos, como ocurre en los actos anticorrupción, o frente al análisis de datos, que son aspectos importantísimos, ¿sí?, en la protección que debe generarse en cada uno de los aspectos propios de estas características que encontramos en el compliance. El contexto social y cultural y medioambiental tiene énfasis en este punto, como nosotros lo hablamos en el artículo 2, es muy amplio, pero también es muy concreto en determinar que las propiedades horizontales bajo cualquier dinámica tienen una función ecológica. Entonces, desde el escenario micro, desde la territorialidad, desde la comunidad propiamente señalada, vamos a ejecutar uno de los valores más importantes que desarrolla la ley 675, y es la función social y la función medioambiental. Y finalmente, la estructura de los procesos, procedimientos y recursos internos, incluida la tecnología. Sin duda alguna, dependiendo de la magnitud del impacto, ¿sí?, de la población a la que se pretende incorporar este concepto de compliance, debemos desarrollar, ¿sí?, una serie de pasos y procedimientos. Fundamentalmente es un elemento estructural que hace parte de la estructura interna, ¿sí?, del mismo concepto, ¿sí?, por autonomía del compliance. Es la capacidad de desarrollar procesos, pero esos procesos no pueden estar amarrados a simplemente el cumplimiento de unos pasos, sino que debe existir un elemento armonizado, es decir, cada uno de los actores dentro del ejercicio, tanto de la gerencia como de los órganos de administración, debe participar en la elaboración de los procesos, de los pasos, y bajo este elemento establecer unas perspectivas de coordinación que nos permitan identificarlo. La ISO 37301 evidencia algunos riesgos que vamos a abordar, las tipologías de riesgos en la propiedad horizontal. El riesgo financiero, uso indebido de los recursos, los sobrecostos, la contratación irregular, es un elemento que se constituye como uno de los ejes a proteger, ¿sí?, a defender, junto con los riesgos legales, el compliance legal, ¿sí?, las demandas laborales o tributarias, el incumplimiento de los contratos, los riesgos penales, la apropiación, la falsedad, la corrupción privada, los delitos informáticos que han venido teniendo mayor, ¿sí?, ejecución en los últimos años, precisamente con la incorporación y la sistematización de la información, los riesgos reputacionales, que que es un elemento subjetivo, pero que presta, en este caso, una importancia, precisamente ¿para qué? Para garantizar la gobernanza y la gobernabilidad. No se puede ejecutar un ejercicio de gobernanza y de gobernabilidad si no se cuenta con la confianza de los copropietarios. Y finalmente, los riesgos digitales que evidencian también, ¿sí?, la fuga de datos, el hackeo de sistemas, el uso de las cámaras y los software contables. Hablar del contexto también nos obliga a hablar del liderazgo de los órganos de administración. Encontramos que, si bien es cierto, el eje articulador de el desarrollo del compliance es una labor que inicialmente ubica al administrador como el centro, ¿sí?, el responsable de la promoción del compliance. Lo cierto también es que tanto los demás órganos de administración como aquellos entes que se encargan del control
y que se encargan de la vigilancia de los recursos deben ejecutar una labor importantísima en la implementación de procesos y de procedimientos que den una adecuada, ¿sí? Armonización y coordinación en cada uno de los pasos y cada una de las áreas propias de compliance. No podemos desconocer que si algo se ha venido dando y heredando precisamente del aspecto propio de las empresas, ¿sí? Y que se traslada y que se ha venido trasladando, se ha evidenciado fundamentalmente en la defensa del compliance legal en torno a la adecuada asignación y adecuada distribución de los recursos, que está amarrado fundamentalmente a las actividades antisoborno, a las actividades de evitar la corrupción, tanto así que precisamente la ley 1474 de 2011 estableció algunos delitos que han tenido un impacto, que han tenido un alcance en el ámbito de la propiedad horizontal y en el ámbito de la actividad de las sociedades comerciales. Por ejemplo, ¿sí? La corrupción privada, la administración desleal, son conductas que precisamente refuerzan la necesidad de proteger ese compliance que hace referencia a las posturas de protección de los recursos, ¿sí? Organizativos. Y además de esto, pues por supuesto también hablamos de la protección de los datos. Hoy en día, y más que nunca, precisamente con el nacimiento y con la postura que se ha venido dando frente a la inteligencia artificial y frente a las tecnologías disruptivas, pues evidenciamos que los datos hoy en día tienen mayor importancia bajo esta premisa. Y los agentes interventores, los agentes que hacen parte del ecosistema de la propiedad horizontal, cumplen unas labores específicas para identificar y para disminuir los potenciales riesgos que se pueden generar. Entonces, tanto el Consejo de Administración como la Asamblea se encargan de supervisar y de aprobar, ¿sí? Las propuestas que potencialmente permitan incorporar tanto procesos como procedimientos que potencialicen la defensa tanto de los recursos como de los datos que estos puedan generarse y, por supuesto, las relaciones propias de las actividades que se encarga de ejecutar una copropiedad, como ya lo señalamos, actividades de administración, actividades de adquisición, actividades de conservación, son elementos fundamentales. Todos estos, ¿sí? Deben, sin duda alguna, cumplir con la naturaleza propia de los órganos de administración. Recordemos que esta tridivisión de poderes, que si bien es cierto, no hace una referencia explícita a la estructura semipresidencialista de la estructura política colombiana, hace más referencia a una estructura parlamentaria en donde el órgano social, la Asamblea General, es el órgano más importante y puede proceder a remover precisamente al Consejo de Administración, nos permite tomar decisiones, ¿sí? Que garanticen no solo la credibilidad, sino también la seguridad jurídica, que es vital y es uno de los objetivos fundamentales del compliance. Entonces, bajo esta premisa, nosotros acá encontramos una serie de pasos importantísimos, ¿sí? Que nos permiten implementar, ¿sí? Dentro del sistema de gestión del compliance, los pasos, los procedimientos, ¿sí? Diseñados para el desarrollo del mismo. Encontramos en primera medida que el sistema de gestión del compliance busca precisamente obtener unos resultados de carácter valorativo. Los valores que incorpora especialmente la propiedad horizontal son taxativos. Encontramos que el ánimo de la prosperidad general y que en el caso, por ejemplo, de las actividades dentro del marco la diversidad de propiedades horizontales, tanto de carácter residencial, mixto y comercial,
pues promueven también otros principios que son fundamentalmente libertades que están ligadas tanto al desarrollo personal, como al desarrollo de actividades económicas. Recordemos que la iniciativa privada es uno de los valores fundamentales en la ejecución de los principios orientadores de la propiedad horizontal. Y la función social de la propiedad también, bajo esa premisa, le debemos añadir el cumplimiento de las leyes. ¿Sí? Y adicionalmente a esto, ¿sí? Las consideraciones que se planteen en las normas técnicas, en las normas jurídicas, en las normas contables, ¿sí? Y en las decisiones que se compelen dentro de los diversos órganos de administración. Bajo esa premisa, debemos determinar que el primer paso sería entonces la identificación de análisis y la evaluación de los riesgos, el desarrollo de matrices de riesgos que permitan, bajo esta premisa, valorar y poder identificar con mayor ahínco los potenciales riesgos que se presentan, se constituye como el primer paso dentro de un proceso circular. Este proceso circular ha habido mucho de la fuente de la formación de políticas públicas. Por ejemplo, Harold Laswell, ¿sí? Que es uno de los padres de la política pública, también implementa que el desarrollo de una política debe estar girando en torno fundamentalmente a una dinámica que permita la retroalimentación constante, y bajo este parámetro nos permite hacer un proceso constante de análisis y evaluación para poder mejorar el proceso de implementación de una política de compliance. Después de esto, debemos planificar y determinar unos objetivos. Es aquí donde el aspecto documental resulta importante. Posteriormente, ¿sí? Debemos incrementar y facilitar el proceso de planificación. El proceso de planificación en este caso obedece sin duda alguna a la consolidación tanto del aspecto analítico del análisis de la situación, de la contextualización, como lo señalé anteriormente, para posteriormente, ¿sí? Diseñar un plan de acción que permita hacer un cumplimiento tanto material como valorativo, como significativo de las metas y de los objetivos que se pretenden plantear con el cumplimiento o con el desarrollo de un sistema de gestión de cumplimiento. Bajo estos elementos empezamos a identificar la necesidad de desarrollar unos indicadores, unas metas, unos objetivos, no solo de carácter político, sino también metas en términos concretos para a partir de ahí desarrollar una etapa de monitoreo y de evaluación. Esta etapa de monitoreo y evaluación nos va a permitir hacer una revisión constante de cada uno de los pasos o cada uno de los objetivos y metas que se han planteado desde la etapa de planificación y fijación de los objetivos, para finalmente, a partir del proceso de ejecución y del proceso de análisis y monitoreo, poder determinar las acciones de mejoramiento que potencialmente puedan repotenciar esa política de compliance. Ese es un proceso constante, por eso es importante determinar un periodo de formulación, de implementación, de ejecución, de evaluación y monitoreo de cada uno de los pasos, sin desconocer que dentro de ese plan de acción debemos designarnos responsables. Nosotros ya evidenciamos que el liderazgo de los órganos de administración convoca a todos los actores del ecosistema de la propiedad horizontal y bajo esta dinámica, por supuesto, implementar las adecuadas acciones. Pero entonces, y con esto concluiría,
uno de los elementos que debemos tener en cuenta para el desarrollo de este compliance desde el marco legal y desde el marco orientador, pues está ineludiblemente implícito a cada uno, ¿sí?, de las normas que hemos, ¿sí?, recogido o sintetizado para el desarrollo de nuestra actividad dentro de las propiedades horizontales. Sin duda alguna, el eje articulador del compliance en la propiedad horizontal es la Ley 675 de 2001. Se constituye como la norma central. Es el elemento estructurador. Nos ha señalado los principios, nos habla de un aspecto funcional, nos habla de un aspecto orgánico. ¿Qué entidades son las que componen? Nosotros ya tenemos unos valores fijados que precisamente los vamos a encontrar dentro del artículo 2 de la ley 675. Estos son elementos que no podemos desconocer y que resultan fundamentales, pero no son los únicos. Por lo menos encontramos dentro de esta estructura y la ISO 37301 es muy clara también en invitar a recoger las principales o los principales ejes orientadores del compliance, que por supuesto, tanto en un trabajo de experticia profesional, me invita a proponerlos como ejes articuladores, como ejes orientadores de un compliance, ¿sí?, dentro de la propiedad horizontal, ya sea, por supuesto, para el ejercicio tanto de los procesos de adquisición, de los procesos de administración, de los procesos de conservación, entendiendo que el compliance tiene unos elementos que son muy básicos, que especialmente están dirigidos frente al manejo adecuado de los recursos, en el caso de la norma de transparencia, anticorrupción, antisoborno, pero también encontramos que se ejecutan unos compliance que están dirigidos también a atender la responsabilidad penal. La responsabilidad penal en este caso, pues la encontramos dentro del Código Penal, pero también dentro de algunas normas como la Ley 1474 que hablábamos del Estatuto Anticorrupción. Y encontramos un elemento estructural que se incluye con la protección de datos. Entonces, bajo estos puntos podemos, y si ustedes lo reflejan dentro de la diapositiva, las normas tributarias y contables, las normas del manual de convivencia, ¿sí? Perdón, las normas de convivencia y participación ciudadana, las normas penales y disciplinarias relevantes, las normas digitales de protección de la información, las normas ambientales, las normas de responsabilidad y transparencia, las normas de contratación y recursos de control y las normas laborales de seguridad social son las normas que fortalecen, que complementan el eje articulador de la normativa de propiedad horizontal, la ley 675. Yo también acá doy y considero que una norma que empieza a evidenciar la importancia del desarrollo complementario del eje central, podemos encontrarlo dentro de los decretos, especialmente el 1077 y el 1074 de 2015, que son decretos compiladores que hablan en muchos ámbitos de la responsabilidad que se tiene por parte tanto de las constructoras, ¿sí?, en el proceso de entrega, como algunas garantías que se deben constituir para la protección de los consumidores. Entonces son elementos que debemos tener en cuenta, que el proceso y que la articulación legal ha sido un proceso que ha requerido de todo un proceso de convivencia normativa. No podemos desconocer que en el ámbito de la seguridad, de la transparencia y la responsabilidad, encontramos normas como la 1474 de 2011, encontramos la ley 1778 de 2016, normas que nos
hacen una mención al compliance en lo que hace referencia a la anticorrupción y al soborno. Encontramos normas tributarias como el decreto 624 del 89, el estatuto tributario, que debemos seguirlo con sus potenciales reformas. En el caso de las normas laborales y de seguridad social, el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 100, la Ley 1010, se constituyen como pilares fundamentales para establecer esa regulación que se debe tener frente a la vinculación de talento humano. Frente a las normas de contratación, si bien es cierto, podríamos considerar que el Código Civil y el Código Comercio en algunos casos puede tener incidencia en el desarrollo de nuestras actividades. Lo cierto es que muchos de los actos también que se han venido, y si bien es cierto no es de obligatorio cumplimiento, pero que ha sido objeto de adecuación por parte de las copropiedades, ha sido algunos postulados establecidos dentro de la Ley 80 de 1993 frente a la pluralidad de oferentes. También encontramos la Ley 1480, la Ley 1328-2009, que hablan de algunos aspectos de la protección al consumidor. Frente a la normatividad ambiental, debemos hacer una referencia a la Ley 99 de 1993, que es la que establece el Sistema Nacional Ambiental. Encontramos que para la protección de la información, si bien es cierto, Colombia ha entrado en una etapa de legislar derechos de cuarta generación, encontramos una norma que todavía tiene vigencia, como la Ley 1581 del 2012, la Ley 12 66 también, importantísima, de 2008, que habla precisamente de la habeas data financiero. Frente al proceso disciplinario y frente a las normas penales, tenemos el Código Penal, la Ley 1474 frente a la responsabilidad penal de administradores, la Ley 599 que establece los delitos de abuso de confianza, peculado, falsedad, administración desleal. Frente a las normas de convivencia, tenemos la Ley 1801 de 2016, elementos que sumados, por supuesto, a algunas responsabilidades legales, como por ejemplo la entrega de la información y el cumplimiento de las peticiones, la Ley 1755 de 2015, que habla de la ley estatutaria del derecho de petición, son y se constituyen como normas que fortalecerán, ¿sí?, una estructura adecuada en la implementación del compliance dentro de las propiedades horizontales. Entonces, finalmente, con esto, no me queda más que concluir señalando que el paso, ¿sí?, a ejecutar es, sin duda alguna, desarrollar cada uno de los procesos metodológicos. La concientización de la implementación del compliance es un elemento que nos va a permitir no solo obtener una garantía en el ejercicio de la seguridad jurídica, que resulta importantísima, sino también en el ejercicio de la credibilidad en el desarrollo de la gobernabilidad y de la gobernanza. No son elementos que merezcan más que un reconocimiento, ¿sí?, que debe, ¿sí?, someterse a esta reafirmación de los valores propios de las actividades que se ejecutan en la administración de la propiedad horizontal, y va a generar un ámbito de transparencia que permitirá precisamente hacer una identificación clara de los riesgos y reducir bajo esta premisa los impactos negativos que se pueden generar ante la omisión en el proceso de desarrollo de la actividad administrativa. Finalmente, hago un llamado a que se considere y que se ejecute en el marco de la implementación del compliance un sistema de gestión de cumplimiento que recoge en su totalidad todos los pasos metodológicos que abordamos en el desarrollo de esta conferencia. No me queda más que darles las gracias a todos ustedes